hoy vamos a ver 3 scripts diferentes en Bash. Este es el primero de ellos. Primero vamos a ver qué hace. Bueno, pues en primer lugar le pide al usuario que incluya un nombre de usuario. Por ejemplo, en este caso hemos puesto Linux Mint. Ahora imprime el siguiente texto. Hola, coma y el nombre del usuario, Linux Mint en este caso. Luego pone ficheros en el directorio actual y nos muestra cuáles son los ficheros en el directorio actual. Esto se consigue mediante el comando ls. Bueno, vamos a ver cómo se hace. La primera línea es la de siempre. Nos sirve para localizar el intérprete, que sería este programa de aquí, el bash. Lo ponemos mediante la ruta absoluta para poder localizarlo, esté donde esté el script. Luego, comando clear para borrar todo lo que tuviésemos en la terminal antes de ejecutar el programa. Y ya empezamos con lo que sería el script en sí, la parte importante. Bueno, primero nos encontramos con el comando read. Lo que hace este comando es leer una cadena que introduce el usuario y meterla en una variable. Esa variable va a ser usuario. Pero ¿qué pasa? Le hemos añadido un modificador, que es "-p". Este modificador "-p" lo que nos permite es escribir un texto. Entonces va a aparecer usuario : y se queda esperando a que el usuario introduzca una cadena. Una vez que introduce esta cadena, el comando read lo va a guardar en la correspondiente variable, que es usuario. Ahora, ya tenemos una variable que es para el nombre del usuario. Ahora necesitamos otra, que le vamos a llamar fichero. ¿Qué contiene esta variable fichero? Bueno, pues no es un valor en sí, sino que vemos que tenemos el comando ls. Por lo tanto, la salida del comando ls se va a guardar en la variable fichero. El comando ls, bueno, pues lo que hace es mostrarnos cuáles son los directorios y ficheros de un cierto directorio. Como no le hemos incluido ninguna ruta, pues por defecto ls va a tomar el directorio actual. Por eso nos imprime los ficheros del directorio actual. Y bueno, ahora empezamos a imprimir textos. El primero, hola, coma y el usuario. Este usuario es el que nos introdujo el usuario antes, porque lo teníamos guardado en esta variable de aquí, que es usuario. Ahora solo mostramos su contenido. Luego imprimimos este texto, ficheros en el directorio actual, y por último el contenido de la variable fichero, que recordemos que contenía la salida del comando ls. Entonces, bueno, este sería un ejemplo que ya hemos visto. Pasamos al segundo script. Este lo que va a hacer es, bueno, primero vamos a fijarnos aquí. Este sería el prompt. Bueno, aquí. Ahora estamos ejecutando el script y vemos que le pasamos 3 parámetros, que son will, delphi y mint. Lo que va a hacer el script es imprimir hola junto con cada uno de los parámetros, es decir, hola will, hola delphi y hola mint. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo tenemos aquí, el script. Hasta aquí es como siempre, ya lo hemos explicado para el script anterior. Y ahora empezamos con el script. Bueno, en primer lugar vemos que nos encontramos un comentario. Los comentarios en Bash se ponen así, con un sostenido. Simplemente nos indica que estamos ante un bucle for. Entonces, vamos a ver qué hace este bucle for. Primero tenemos que saber qué significa $@. Bueno, pues $@ lo que es un conjunto de parámetros. Es decir, $@ valdrá esto, will, delphi, mint, que son los parámetros que le hemos introducido al script. Entonces, en el bucle for, bueno, esta es su sintaxis. Tenemos i, que es un contador. Realmente este contador va a ir adoptando cada uno de los valores del conjunto que le pongamos. ¿Cuál es ese conjunto? $@. Y como ya hemos dicho, $@ es el conjunto de todos los parámetros. Así que i, a cada vuelta, va a ir adoptando el valor de cada uno de los parámetros. Entonces, con esta información, ¿qué tiene que hacer el bucle for? Entre do y done. Pues lo único que tiene que hacer es imprimir hola y el contenido de la variable i. Entonces, en la primera vuelta, lo que va a hacer es imprimir hola y el primer parámetro, que era will. A la segunda vuelta, hola y el segundo parámetro, que era delphi. Y a la tercera, hola y mint, que era el tercer parámetro. Y ya estaría.
Por último, vamos a ver este script. En primer lugar, este script va a discernir entre si somos usuario root o no lo somos. Si no somos usuario root, lo que va a imprimir es esto. No eres root, eres y el usuario que sea. Pero si estamos ante un usuario root, lo que va a imprimir es eres y el nombre del usuario, que va a ser root, y luego el uso de disco de la carpeta home, es decir, lo que ocupa. Bueno, vamos a ir viendo. Hasta aquí lo de siempre. Primero localizamos el intérprete, que es el bash, y luego hacemos un clear. Bueno, este es opcional, pero como ya dijimos, lo que hace es borrar todo lo que teníamos en la terminal antes de ejecutar el programa, el script. Bueno, ahora creamos una variable que se llama usuario. Esta variable, ¿qué contiene? Bueno, si nos fijamos aquí tenemos un comando, whoami. Whoami lo que hace es indicar el nombre del usuario. Entonces, no vamos a hacer como en el primer programa, que era el usuario el que introducía el nombre del usuario, porque ya tenemos un comando para saber eso, que es whoami. Entonces, usuario va a contener la salida de este comando. Ahora, hacemos un if. Necesitamos comprobar si estamos ante un usuario root o no root. ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno, pues tendríamos que fijarnos en este comando de aquí, id-u. id nos imprime el identificador y mediante el modificador "-u le indicamos que queremos el identificador de usuario. El identificador de usuario para un usuario root va a ser 0 y va a ser distinto de 0 si no somos root. Entonces, si el identificador de usuario es distinto de 0, esto significa que no eres root, por lo tanto va a imprimir esto. No eres root, eres $usuario. $usuario, recordemos que contenía la salida de este comando de aquí. Entonces lo que va a hacer es imprimir el nombre del usuario. Por ejemplo, aquí imprimiría no eres root, eres Will, porque Will es el usuario actual. Y luego exit1. Esto lo ponemos porque exit1 lo que hace es salir del script. Ya no se ejecuta nada más. Bueno, y ahora, ¿qué pasaría si el identificador de usuario es igual a 0? Ya no entraría por esta condición de aquí, sino que seguiríamos. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora? Un echo. Nos imprime eres $usuario. ¿Qué tenemos en $usuario? La salida del comando whoami, que va a ser root. Entonces imprime eres root. Y ahora ya sí que nos metemos en la parte de imprimir el tamaño de la carpeta home. Eso lo vamos a hacer mediante el comando do, que es uso de disco. Bueno, vemos que le hemos añadido dos modificadores. En primer lugar, -s. Si no incluyéramos este modificador de aquí, pues se mostraría el tamaño de cada uno de los directorios y ficheros que forman la carpeta home. Nos saldría como en una estructura de árbol. Pero si incluimos este parámetro, este modificador de aquí, el -s, lo que va a hacer es un resumen. Es decir, solo nos va a mostrar el tamaño que ocupa la carpeta home y no lo va a subdividir. Y luego, ¿para qué nos sirve la h? Bueno, pues la h es simplemente de humanizar. Por defecto, el comando do va a mostrar el tamaño de los directorios en bytes. Pero esto a veces puede no ser muy comprensible, sobre todo para tamaños grandes. Entonces, humanizar lo que hace es pasar de bytes a megas o gigas, según corresponda. Bueno, ¿y qué carpeta le vamos a meter al comando do? Pues va a ser /home, que es la ruta absoluta de la carpeta home. Y queremos todas las carpetas de home, es decir, todos los homes de todos los usuarios que tengamos en el ordenador. Entonces esto es lo que nos va a aparecer para nuestro caso. Tenemos el home de Froki y el home de Will, es decir, tenemos dos usuarios. ¿Cuánto ocupa el home de Froki? 15 megas y el de Will 3,3 gigas.